tardes, mi nombre es Ana Galvez y en esta oportunidad voy a hablar sobre la situación actual del salario en Venezuela y su impacto en el desempeño de un trabajador. El incremento salarial debería ser el resultado de la aplicación de una metodología, después de un análisis técnico, con el fin de separar esta decisión que tiene efectos económicos de decisiones políticas. Nuevamente, el empresariado venezolano está quedando por fuera de lo que es la decisión de la definición del incremento salarial. El incremento de costos deriva en la disminución de utilidades o también en la elevación de precios de bienes y servicios, con el fin de recuperar los incrementos en los costos. Esta situación afectaría en la última instancia al consumidor final, es decir, la mayoría de los ciudadanos, y se podría afectar en cierta forma a un incremento de la inflación. Se afectaría al empleado y se podrían generar barreras para la inserción laboral de nuevos profesionales. Y por otro lado, se afectaría al pequeño emprendedor en su afán de establecer la economía formal. Con el fin de explicar la valoración de algunas variables económicas y su efecto al incremento del salario mínimo del sector privado y público, se puede mencionar que existe una relación directa con el salario mínimo y la empresa privada con la inflación, es decir, una subida en la inflación jalará una subida en el salario del sector privado. Al mismo tiempo, tiene que existir una relación directa entre el salario mínimo del sector privado con el salario mínimo nacional, es decir, empresas públicas. Es decir, una subida en el salario mínimo nacional jalaría una subida en el salario del sector privado. En la misma línea existe una relación directa entre el salario mínimo privado y del sector público. Es decir, que la inversión privada contribuiría a una subida en el salario del sector privado. Además del funcionamiento del mercado laboral, el impacto del salario mínimo depende del grado del aumento del mismo, así como la base de donde se parte. No es lo mismo incrementar el salario mínimo propuesto afecte a 10 trabajadores que a 50 trabajadores. Asimismo, aseguró que al aumentar la emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela, el valor de la inflación seguirá incrementando. Puede que una inflación del 120% mensual nos llegue a parecer poco. Esto se debe sumar la caída de la productividad en las empresas, por lo que la oferta va a disminuir, acentuando aún más la inflación. Al poner todo esto, tenemos que las condiciones de la economía pueden empeorar de una forma muy significativa con una inflación disparada. Empresas cerrando. Este cierre en la mayoría de las ocasiones vendrá porque el ajustar los costos de nuevos salarios y condiciones del mercado de las empresas no tendrán demanda con los productos o servicios. La motivación laboral representa la capacidad y la disposición que posee una empresa de incentivar de manera positiva a sus trabajadores hacia el logro de metas y objetivos organizacionales. Las instituciones deben fijar estrategias de motivación capaces de incrementar el confort laboral y que los empleados puedan tener toda disposición para la ejecución de sus faenas. En el caso de Venezuela, el gobierno posee una nómina de su cargo incontable, la cual pasa por diversas instituciones que van desde ministros, viceministros, antes centralizados y descentralizados, gobernaciones, alcaldías, fundaciones, entre otros, la cual agrupa gran cantidad de trabajadores. La realidad de estos empleados a diario no escapa de la situación país, pues factores como el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, entre otros, lo afectan. Es muy conocida entre venezolanos la mala calidad o desatención que reciben cuando vamos a un organismo de Estado a solicitar un servicio que por derecho nos corresponde.
pero por factores endógenos han estado afectando condiciones laborales de estos empleados. Quizás una de las primeras causas de los malos tratos es la desmotivación laboral. Para lograr una adecuada motivación laboral, el empleador se debe pasear por todos estos escenarios, crear condiciones de trabajo razonables para el empleado como amigables, estableciendo un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Ofrecerle al empleado la posibilidad y la oportunidad del crecimiento dentro de la organización, creando un ambiente de corporación y recompensa entre ellos. Lograr que los valores y visión de la empresa sean compartidos por sus empleados, creando un sentido de pertenencia entre ellos. Ahora bien, la realidad del sector público de Venezuela no está supedita a los escenarios que antes mencionado, pues estos carecen de alta motivación laboral, al no reconocer ninguno de los aspectos de calidad de vida y crecimiento ni relación. En conclusión, el incremento salarial desproporcional desalienta a la inversión privada, afecta sus costos directos y estimula la reestructuración en los fines de equilibrar costos fijos. Por otra parte, el sector público, un incremento desproporcional afectaría el crecimiento del gasto corriente, ayudando a conciliar un nuevo año de déficit fiscal. Debemos crear una cultura de visión a lo largo del plazo para entender lo sensible que es el tema de incrementos salariales. En el corto plazo, el incremento salarial abultó, sin embargo, a mediano y largo plazo posiblemente quedemos sin empleo. Las estrategias implementadas en la actualidad para poder apoyar a los trabajadores y mantenerlos motivados a laborar bajo independencia son, en la actualidad, la administración de los recursos humanos, como el departamento de las organizaciones, han tomado una relevancia tal que requiere estar formado por un equipo capacitado para el desarrollo de tal fin. Esta función la administra al personal de las organizaciones. Es una de las más difíciles de llevar a cabo y no solo debe quedar en manos del departamento. Creo que toda persona que cuente entre responsabilidades, tener personal a cargo debería estar capacitado para ello y se cuiden determinados aspectos vitales y a la hora de influir positivamente sobre el personal y su rendimiento. Algunas estrategias implementadas en la actualidad para poder apoyar a los trabajadores y mantenerlos motivados son las siguientes: capacitación para enfrentar nuevos desafíos, adecuar un sistema de remuneración, reconocimiento de trabajo bien hecho, utilización de mecanismos de motivación, fomentar relaciones humanas en busca de un mayor bienestar en el trabajo y generar confianza en las relaciones entre empleados y los directores. Sin más nada que decir,